Buenas tardes o buenas noches ya y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos comenzando un poco más tarde que de costumbre por haber difundido la conferencia de prensa en directo de los ministros a la salida del Consejo de Ministros. Tomamos nota de que no habló, no estaba presente el canciller de la República, que tiene varios temas sobre los que expresarse. Tampoco estaba el ministro de Agricultura, de quien hubiéramos querido saber cuál es el estado exacto de la compra de urea, y el ministro del Interior solamente habló en la parte final, aunque sin duda estaba en la conciencia de todos el tema del coronel Harvey Colchado, quien ha sido convocado hoy en Inspectoría General y que constituye uno de los nudos políticos de la coyuntura que estamos viviendo. Y como de costumbre los que más hablaron son el ministro ahora de Trabajo, el señor Salas, y el ministro de Justicia, el señor Chero. Nosotros hemos invitado al analista político, columnista del diario El Comercio, especializado en temas de seguridad ciudadana y exministro del Interior, Carlos Basombrío. Muy buenas tardes. Gusto estar con Carlos. En tu programa. Cuéntanos, por favor, cómo interpretas la situación que está viviendo el coronel Harvey Colchado. ¿Qué está en juego con él, puesto que tú has afirmado que los cambios que se han hecho en la Policía Nacional, por una parte, contienen el riesgo de que la policía vaya a ser controlada de una manera mafiosa, por una parte, y que mucho de lo decidido está destinado a sabotear las investigaciones fiscales en las que está implicado el presidente Castillo y otras personas de su entorno directo para impedirlas? A ver, yo creo que luego ya con la detención preliminar y ahora con la prisión preventiva de su hija putativa, creo que el presidente pierde un poco lo poco de guardar las apariencias que ha habido en relación a obstruir la investigación, ¿no? El hito previo fue cuando señaló que las cámaras de Palacio habían sido... no había las filmaciones justo solo ese día, solo en ese momento, simplemente sin importarles que fuera algo que tuviera alguna posibilidad de ser creíble. Yo creo que es, digamos, hasta como irreal, un mundo de irrealidad, que tengamos un presidente que esté peleando con un coronel de la policía. Sí. Porque el coronel no está peleando con él, el coronel está trabajando en las investigaciones a pedido de la fiscal. Que esté ocupado de tratar de sacar de la institución, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía, de sacar a la mala de la institución a un coronel de la policía. Y ojo, se viene la época de pases al retiro y no vaya a ser que también por ahí venga un aceleramiento de este proceso. Fíjate, el haber sacado a la cúpula de la policía solo se entiende en el contexto de garantizar un inspector de la policía que sea absolutamente, o que él sienta que es absolutamente fiel al Castillo, ¿no? Cosa que tiene que ser, pero tiene que ser en el marco de la obediencia a la ley y el respeto a las instituciones, no en el marco de una agenda particular. El inspector nuevo no han sacado, mejor dicho, los dos que están antes del 3, que es el inspector, están ahí porque la ley no permite que se vayan más. Si no, hubieran puesto al inspector, eso es clarísimo a estas alturas, como comandante general de la policía, y probablemente lo estén pensando para dentro de 2 o 3 meses más adelante, con lo cual habría un 6º cambio del comando de la policía. Sí. El inspector es una persona que tiene una conducta gravemente condenable. Este señor trabajaba con la Universidad Garcilaso de la Vega, que tenía una, digamos, conocida situación de irregularidades. Tanto es así que no fue licenciada. No fue licenciada. El rector era una persona que ganaba el señor Cervantes, fuera de toda racionalidad. En fin, se compraban conciencias y cargos para mantener esa institución. Y él trabajaba ahí mientras era coronel en el activo de la policía. Entonces lo sacaron de la policía cuando se descubre eso. Él cobraba un sueldo como para ser coronel y de alguna manera se las ingeniaba para cobrar otro significativo, probablemente bastante mayor que el que recibía como coronel, en la Universidad César Vallejo. Este señor regresa por acción judicial. Muchos casos hay de ese tipo, sí, muchos casos, lamentablemente. Y
creo que quienes conocemos el sector sabemos que no son tan transparentes esas decisiones judiciales, por decirlo de alguna manera elegante. Entonces, este señor es puesto ahí como una especie de garantía, ¿no?, de que va a haber ese abuso de autoridad, por decirlo menos, contra el coronel Colchado, ¿no? Creo que la estrategia que ellos tienen es, más que sancionarlo de inmediato, que es imposible por los procedimientos, tratar de suspenderlo mientras duren las investigaciones. A eso se dedica el presidente de la República. Eso, a mí lo que más me llama la atención es esta guerrita que ha establecido contra un gran coronel de la policía, lo conozco perfectamente, valiosísimo, pero finalmente un coronel. Eso es, y establece él una relación no sé, incorrecta con un coronel de la policía, el presidente de la República. A eso se dedica. Lo de ayer, no ir a la misa en conmemoración de Santa Rosa, patrona de la policía. Nosotros, que ya tenemos algunas canas, recordamos cuando éramos niños que los policías no eran unas ciudades más tranquilas. Sí. No, y los niños dirigían los el tráfico, Boy ¿no? Scouts dirigían el tránsito como un homenaje a la policía. Esto viene de largo. Por supuesto, yo he estado las 2 veces que me tocó, en los 2 años que estuve en la ceremonia, y así ha sido, hasta donde yo recuerdo, con todos los ministros y los presidentes. Es más que un, creo yo, más que un desplante a la policía, es el temor de que haya un incidente. Sí, tipo Tacna. Exacto. Tipo Tacna, con huevos sobre la cabeza. Ahora, está claro lo que nos ha dicho usted sobre esta guerra que está librando el presidente mismo contra un coronel de la policía. Pero ese coronel ha sido seleccionado por la Fiscalía. Tiene un estatuto particular. Interferir con su trabajo no es interferir con la policía solamente, sino con una investigación jurisdiccional, lo cual abre problemas constitucionales complicados. Pero, a propósito de Fiscalía, hemos escuchado al primer ministro hace pocos minutos, señor Aníbal Torres, justamente durante esta conferencia de prensa que ha terminado hace 10 minutos, sostener que los grandes narcotraficantes están libres en el Perú. Eso afirmó en primer lugar. Y expresó su sorpresa de que la fiscal de la Nación hubiese hecho nombramientos que de facto perjudican investigaciones fiscales en torno a narcotraficantes, y sugirió que eso se había hecho para que la fiscal pudiese ayudar a su hermana jueza investigada. Es una afirmación grave. Sí, no, grave no, de una gravedad inmensa si fuera cierta, ¿no? A ver, yo creo que la fiscal de la Nación, dicen que el proceso ya no está en etapa fiscal, sino ya está en una etapa en que la fiscal no, el cambio de la fiscal no tiene un efecto de protección, digamos. Pero ha sido un desatino de su parte cambiarla, y le abre las puertas a personas como el premier Torres, que plantea una barbaridad como esa de que el narcotráfico en general está penetrando a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Yo creo que eso me parece obvio, una campaña de desprestigio, ¿no? Es sistemático, lo repiten, van aquí. Y hoy día han planteado de nuevo esta tesis de enfrentamiento entre ricos y pobres, digamos, ¿no? Y señala que hay que cambiar, lo ha dicho expresamente, hay que cambiar todo el sistema de justicia en el Perú. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, los mencionó a todos y cada uno. Por supuesto que hay reformas que serían muy necesarias para mejorar esos sistemas, pero lo que él está haciendo es crear condiciones adicionales de desprestigio de las instituciones, con el fin de que el presidente pueda presentarse como una víctima de la justicia. Cuando creo que cualquier observador frío, digamos, de las circunstancias, sabe que hay evidencias muy, muy serias. Hay mucha gente que ha colaborado con la justicia, y probablemente hay otros más que lo vayan a hacer, que han aportado elementos de convicción muy sólidos, que han llevado también a un juez a aceptar el pedido de prisión preventiva para la señorita Jennifer Paredes. Jennifer Paredes. Entonces, es esta situación rarísima de que el presidente tenga a su hija presa en un esquema de acusación en el cual él es el jefe de la organización criminal. Es algo, no creo recordar
situaciones así en nuestra historia. Una hija del presidente es muy raro, ¿no? En el Perú no ha habido. No ha habido una situación así y tampoco he visto en otros países una situación tan extraña. Y además es una situación que debiera llevarlo más bien a la reflexión, ¿no? ¿Cómo puede haber actuado de tal manera y permitido determinadas cosas que ha terminado con su propia hija putativa en la cárcel y él libre? Y con la esposa también sometida la a esposa restricciones judiciales. con restricciones, con Ahora, restricciones. lo grave, naturalmente es en sí mismo grave lo que nos está diciendo usted, el riesgo de un control mafioso de la Policía Nacional y el riesgo de un sometimiento de la policía a los intereses del justiciable Pedro Castillo. Pero además de eso, esto agrava la capacidad que la policía tiene de combatir contra la delincuencia. Y por eso quería preguntarle, hemos empeorado desde que usted fue ministro del Interior hace ya 6 años y hemos empeorado también en la lucha contra el narcotráfico. Y en este momento, como hay elecciones que se vienen en poco más de 4 semanas, hay muchas propuestas en las regiones y en las ciudades, en Lima capital y en el Callao, sobre seguridad ciudadana que los candidatos saben que es lo que más interesa a los electores. ¿Algo de lo que usted ha escuchado hasta ahora le parece una reflexión, un plan, una idea clara, madura, o está escuchando un carnaval de ofertas con poca seriedad? Digamos, plantear, creo que la gran mayoría de los candidatos está haciendo las mismas ofertas incumplibles que ha habido a lo largo de Bueno, pero ahora hay cámaras inteligentes con reconocimiento biométrico, hay ya no patrulleros, sino motos, comprar, en fin, hay una serie de propuestas adaptadas. Digamos, todas esas propuestas de las cámaras biométricas, que en primer lugar ya hay, etcétera, es fantástico. Pero pensar que tú solucionas el problema significativamente solo con las cámaras y con esas circunstancias es bastante ingenuo. Fernando, tenemos un problema muy, muy grave de penetración de crimen organizado en la vida nacional que ya alcanza niveles nunca antes vistos. La extorsión a negocios, por ejemplo. Fíjate, antes de ayer ha salido cómo han incendiado 3 ómnibus de una empresa de transportes. ¿Por qué es? Porque no pagan cupos. Y así sucesivamente se pueden poner 20 ejemplos. La minería ilegal, cada vez más violenta en todo el territorio nacional. Y hemos visto un ataque contra un campamento militar policial en Madre de Dios. Así es. Hay una tregua hasta el jueves para bloquear la interoceánica con el único argumento de no nos pueden tocar. Y el presidente los ha tenido como alfombra roja en Palacio de Gobierno hace unos 10 días, y no ha dicho una sola palabra, nadie en el gobierno, sobre los hechos de Madre de Dios y los de Arequipa que acaban de ocurrir. Le tiraron un petardo de dinamita dentro del socavón de una mina. La idea, lo que está detrás es disputa mafiosa por el control de las... Está ¿cómo se llama? La tala ilegal que ha aumentado muchísimo. En las nuevas zonas en las que el narcotráfico está entrando y con una característica adicional, que son zonas de poblaciones nativas que están siendo amenazadas, hostilizadas y en algunos casos asesinadas para poder continuar con esta actividad. Todo esto da cuenta de una, ya sin hablar de tráfico de terrenos, etcétera, de una especie de crecimiento de una marea negra de informalidad ilegal cada vez más potente y que, por supuesto, y hablando de elecciones municipales y regionales, tiene capacidad de penetrar en los gobiernos locales y regionales en distintas partes del país y, por supuesto, también hasta representantes en el Congreso han habido en varias ocasiones de ello. Entonces, me parece que no es solo un problema del robo del celular, que es gravísimo y que además es gravísimo y ha dado lugar a asesinatos terribles. Como el de una niña de 15 años en Piura, y había una estrategia a un suboficial, a una persona que estaba terminando la escuela de suboficiales, avaliaron el suelo, después de lo cual le robaron el celular. Sí, y hoy día existe la tecnología que estábamos tratando de poner en práctica para detectar hasta los que se adulteran fraudulentamente que han sido adulterados. Entonces lo que tenemos es que es un fenómeno tan masivo, tan generalizado, y hay tanta inacción
de iniciativas más o menos inteligentes para enfrentar ese problema, que el tema también está desbordado, ¿no? Desbordado, pero hay que hallar un punto de partida para reaccionar. Usted, cuando fue ministro, lanzó la iniciativa de barrio seguro y de policía de proximidad, que ha sido más o menos mantenido, más o menos, sin mucho énfasis, digamos, ¿no? Sin mucho entusiasmo, sí. Sin mucho entusiasmo, lamentablemente, pero que parte del principio de que el delito es focalizado. O sea, hay fenómenos masivos que ocurren por todos lados, pero la incidencia delictiva ocurre en el 10% de los, digamos, el 10% de los distritos tienen el 80% de la incidencia, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces hay que focalizar en esos distritos para tratar de crear condiciones para que esa delincuencia retroceda en esos lugares. Entonces, esa es la idea de Barrio Seguro, que es una estrategia que tiene que complementarse con otra de carácter represivo, por supuesto, pero que tengas los programas del Estado, digamos que hay muchos, para mejorar la calidad de la vida de esas poblaciones, se apliquen también en esos barrios, en el contexto de una estrategia que es combinar seguridad con mejora de la calidad de vida de las personas. Claro, eso no te va a solucionar en un año o 2 años la situación, pero acompañada de otras medidas y pensando siempre también en el mediano y largo plazo, había que hacer eso y había que trabajarlo muy seriamente, y así se estaba haciendo muy a profundidad, con encuestas de líneas de base, con barrios de control. ¿Por qué no se han podido concretar algunas iniciativas tecnológicas para reducir el robo de los celulares y para evitar que crímenes sean organizados y ejecutados en buena cuenta por teléfono desde las cárceles? Se nos ha prometido esto antes de que usted fuera ministro y no logramos hacerlo. Sí, claro, hay 2 temas, lo de las cárceles y el control de celulares. Lo que sucede es que la corrupción en ese aspecto específico, hace que puedan entrar aparatos y acá con una tecnología relativamente barata se pueden saltear el sistema, en fin, es un tema complicado. Pero en términos de los celulares, yo creo que hoy podríamos tener una reducción de 30, 40 o 50% si se hubiera aplicado el sistema de ¿Qué lo impide? ¿Qué lobby, qué interés, qué negligencia, qué cómplice de la delincuencia impide que se haga eso? Digamos, que yo creo que y nos retornamos un poco a lo anterior, 7 ministros del Interior por ahora y otros muchísimos en los periodos anteriores, no es un escenario, digamos, óptimo para que se desarrollen estrategias que se piensen con cierta madurez, ¿no? Con cierta maduración, 5 comandos de la policía, etcétera. Y lo decía el general que salió ahora del cargo, el general Vera, que ya empezaba a tener un plan de trabajo. Y no se puede estar así. Para empezar, el general no tendría que tener un plan de trabajo, sino que debería haber una estrategia de gobierno que se esté implementando y el general sea parte de ella. Pero esta idea, no tienen idea de qué hacer. El estado de emergencia sigue, el IME Callao. Sigue. Desde febrero. Ya nadie se da cuenta, nadie se acuerda, nadie tenemos escucha. Garantías constitucionales. En la práctica pueden detener a cualquiera en el momento que quieran, pero ni eso ocurre. No es que estén ocurriendo abusos, es que no está ocurriendo nada, así de simple. Ya. Ahora bien, usted es conocido por su análisis riguroso, es un consultor internacional, ha tenido responsabilidades en el Estado, conoce las cosas por dentro, pero hoy, en su columna habitual de los miércoles, ha preferido dejarse librar a su imaginación y bajo un título que no confunde, que se llama Pedro y Lilia conversan. Una fría noche de agosto. Un cuento de Alfredo Braz Echenique, pero es más trágico que eso, ¿no? O sea, mira, Fernando, te digo con toda sinceridad, es muy difícil escribir todas las semanas sobre lo mismo si uno no trata de buscar formas diferentes de decir las cosas, corre el riesgo que ya nadie te lea. Pero en realidad lo que es una reflexión sobre el estado político-emocional, digamos, de la pareja presidencial, sobre todo el presidente, luego de la detención de Jennifer Paredes, donde la hipótesis que trabajo es que están desesperados, y yo lo comprendo por el lado humano. Además, creo que un padre estaría muy afectado por esa situación, pero que eso los está llevando a lo que conversábamos al inicio, a centrarse en un desprestigio de las instituciones de la justicia,
¿no? a esta lógica de atacar y hacer una guerrita a un coronel de la policía, que todo eso forma parte ya muy transparente de un presidente que está dedicado a eso, y con un entorno, yo diría que muy tóxico, porque el premier tiene una obsesión, digamos, un estilo de hacer las cosas de una manera brutal, esto de que la fiscal está metida en el narcotráfico y que eso lo va a denunciar y que eso no va a continuar así, no sé qué. Son situaciones que no solo es el presidente, un entorno de 3 o 4 ministros que compiten por suceder a Aníbal Torres como discípulos de Aníbal Torres y avalan cualquier cosa. Eso es un poco lo que ponía en esos diálogos, digamos, como te digo, que no son gran cosa. No. El miércoles próximo vuelve usted a su obra de sociólogo y analista, pues, frío y desapasionado. Sí, me doy cuenta que no tengo las destrezas de Alfredo Bryce. Bueno, muchas gracias, Carlos Basombrío, por estar acá, por acompañarnos a ver la conferencia de prensa de los ministros y por darnos algunos alcances de lo que está pasando dentro de la policía y lo que implica para el país que el presidente esté lanzado en esta guerra contra un coronel de la Policía Nacional. No hay posibilidad de nada importante en seguridad mientras esta lógica continúe. Yo creo que eso es lo más grave para la ciudadanía. Es lo más grave para todos nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.